Las lenguas están continuamente en evolución, en movimiento, de manera que al hablar de la lengua española hoy y lo que era la lengua española hace 20 años, en cualquier campo, en cualquier terreno, significa reconocer una serie de cambios y de elementos de progresión y a veces de regresión que inevitablemente se producen. Por ejemplo, yo creo que el uso del español hoy en día en los medios es más desinhibido de lo que era hace unos años. Es decir, que palabras, expresiones muy coloquiales, incluso muy atrevidas, que antaño no se utilizaban ante una cámara o incluso ante la hoja de papel en la que se escribía un artículo, sin embargo ahora salen sin ningún problema y el público las asimila. A mí no me gusta generalizar, creo que todas las generalizaciones son falsas y profundamente injustas, ¿no? En el mundo de la comunicación, como en cualquier otro sector profesional, hay gente que habla muy bien, que escribe también muy bien, y otras que no llegan a ese grado de perfección o de brillantez expresiva, ¿no? Lo que sí es cierto es que los profesionales de la comunicación, como también, y ese es mi caso, los profesionales de la docencia, necesitamos cuidar extraordinariamente la lengua porque es el instrumento fundamental de nuestra realización como periodistas o como profesores. A mí lo que más me disgusta es cuando en el mundo de la comunicación escucho o leo textos o enunciados de un profesional que viene a demostrar desinterés, despreocupación o incluso desdén hacia la corrección del idioma. Eso sí que, en mi opinión, es absolutamente inaceptable. Es una influencia extraordinaria, yo lo he repetido muchas veces. Las academias, y hay en este momento 23 academias en 4 de los 5 continentes dedicadas a la lengua española. Las academias hacemos nuestro trabajo, elaboramos las gramáticas, los diccionarios, las ortografías, tenemos servicios de consultas lingüísticas, es decir, nos estamos esforzando en lo que es nuestro terreno específico para contribuir al buen uso y sobre todo a la unidad del español. Pero, francamente, nuestro papel, que es imprescindible, no tiene más rango y más valor y más trascendencia que el que tiene la educación, el sistema educativo o los sistemas educativos, por decirlo en plural, y lo que tiene la comunicación, los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, ¿no? Incluso si me obligaran a elegir entre esos 3 agentes vinculados al uso y a la práctica del idioma, es decir, las academias, la educación y la comunicación, yo me decantaría hacia la comunicación, por una razón muy sencilla, y es que puede no percibirse la influencia de las academias. La educación tiene un periodo que en algún momento termina, es decir, en algún momento los ciudadanos salen de los colegios, de los institutos o de la universidad. En cambio, la comunicación no nos abandona nunca, empieza a llegar a nosotros incluso antes de que seamos escolarizados y continúa acompañándonos día a día, hora a hora, hasta el final de nuestros años, ¿no? Por lo tanto, los profesionales de la comunicación tienen una enorme responsabilidad en lo que es la presentación ante el público de un respeto y de un trato hábil, preciso y conveniente de la lengua. En este sentido, lo peor es que un profesional de la comunicación sienta desdén o desinterés hacia lo que es el instrumento básico y fundamental de su oficio.
sin duda alguna. En primer lugar, expresarse continuamente como está haciendo mucha gente, incluso el presidente de los Estados Unidos, en el caso de él, a través de tweets, significa ofrecer, en cierto modo, una imagen de uno mismo. De modo que, si el que escribe un tuit o una comunicación a través de un medio electrónico maltrata la lengua, en el fondo está ofreciendo una fotografía suya desagradable, una fotografía fea, ¿no? Sin embargo, la tecnología nueva en esta sociedad digital ha posibilitado una serie de canales de comunicación a los que corresponden distintas conductas comunicativas por parte de las personas. Y es cierto que algunas conductas expresivas, algunos circuitos de comunicación permiten determinadas licencias con la lengua que no se admitirían en una transmisión formal de lo que queremos decir. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Se nos pregunta siempre qué pasa con las abreviaturas que se están utilizando en los WhatsApps, en los SMS, etc. Si vamos a la Edad Media, los manuscritos medievales están llenos de abreviaturas, porque en aquel momento, como ahora, se tenía en cuenta el factor tiempo y el factor dinero. Había que dedicar mucho tiempo a copiar el original y el resultado era un solo libro, y el soporte sobre el que se escribía era muy caro, era papiro o pergamino. Por lo tanto, el asunto de las abreviaturas no es nuevo, y sin embargo lo que los copistas medievales hacían de manera habitual no destruyó el idioma. Pero si venimos a una época más cercana a nosotros, y hablando ya de una tecnología eléctrica, que sería el telégrafo, invento del siglo XIX, los telegramas también se escriben con una serie de licencias que en otro contexto no serían aceptables. Como el telegrama se cobraba por palabras usadas, las redacciones de los telegramas prescindían de adjetivos, de nexos, de formas complejas de los verbos, etc. Y esto tampoco deterioró la lengua, porque quien pone un telegrama sabe, o quien ponía un telegrama sabe perfectamente que en ese contexto puede permitirse tales licencias, pero no, por ejemplo, si presenta un escrito de alegaciones ante el ayuntamiento por una cuestión urbanística o presenta un currículum vitae para conseguir un puesto de trabajo. Y aquí volvemos otra vez al asunto de la educación. A mí no me preocupa la posible degradación de la lengua por el uso de estos cauces nuevos de comunicación, si, por supuesto, el sistema educativo explica, justifica y ejercita en los ciudadanos el uso de la lengua estándar a un nivel culto, que es el que corresponde a las personas educadas. El asunto en la academia viene de muy atrás, viene del mismo momento en que la academia se funda en 1713. Los 8 fundadores manifiestan claramente su intención de frenar la oleada de palabras y de expresiones procedentes del francés, que era la lengua predominante en Europa en aquel momento, para mantener una pureza de la lengua castellana, ellos decían, es el español, y a ello se dedicaron a través de la elaboración del diccionario de autoridades, el primero que se empezó a publicar en 1726, de la primera gramática y de la primera ortografía. Ahora, en los últimos tiempos, el problema no se plantea con el francés, sino que se plantea fundamentalmente con el inglés. La academia
tiene que continuar manifestando lo que sería la mejor solución para adaptar las palabras inglesas al español. Otra cosa, por supuesto, es que los hablantes, que son los dueños del idioma, acepten esas recomendaciones y, en consecuencia, las consagren. Pero nuestra función tiene que ser la de siempre, la de ofrecer a soluciones inconvenientes otras soluciones más próximas a la esencia de nuestra lengua. Voy a poner un ejemplo concreto. Muchas de estas palabras que vienen ahora del inglés están vinculadas a las nuevas tecnologías. En inglés existe la palabra tablet para referirse a un dispositivo que recibe información, bueno, es polivalente, vale para muchas cosas. La palabra tablet en inglés viene directamente del latín, por lo tanto no es una palabra anglosajona, sino que es una palabra de origen romance. Lo que nosotros no entendemos es cómo, habiendo introducido en el diccionario la palabra tableta para referirse a ese dispositivo, se sigue utilizando el término inglés, lo que plantea problemas como el siguiente. Unas personas dicen la tablet y otras dicen el tablet, es decir, que el término inglés no lleva suficientes indicios del género, lo cual es muy importante, por supuesto, para una expresión precisa y correcta. Y luego está la cuestión del plural. Si decimos tablet, el plural sería tablets, y ese grupo de dos consonantes al final de una palabra es completamente ajeno a la prosodia del español. De todos modos, sucede con frecuencia lo que Casares denunciaba y que luego se resolvió, y es que acaba imponiéndose la solución mejor y hay una adaptación razonable del extranjerismo al español. Pensemos, por ejemplo, que en el siglo XIX una gran revolución fue la que representó el ferrocarril, y muchas de las palabras del lenguaje relacionado con el ferrocarril hoy están totalmente integradas en el español. Decimos vagón y lo escribimos con V, y vagón viene de una palabra inglesa con V doble. Eso se ha resuelto ortográficamente. Es cierto que además aquí no hay problema de pronunciación. La ortografía del español es una ortografía muy agradecida, muy sencilla. Somos los hispanohablantes los beneficiarios de un idioma en donde lo que se pronuncia se ajusta muy precisamente a lo que se escribe. Comparen esto con lo que sucede con el inglés. Muchas veces la imagen sonora de una palabra inglesa no es reconocible a través de la escritura del inglés. Algo parecido pasa con el francés, con el portugués, etc., ¿no? Hay que continuar en esta tarea porque debemos evitar favorecer, y no tengo reparo en decirlo, un cierto papanatismo que existe en nuestra sociedad que tiende a utilizar innecesariamente términos del inglés. Por ejemplo, a mí se me abren las carnes cuando recibo una invitación para cualquier acto y comienza con la expresión save the date. ¿Esto a qué viene a cuento? Estamos hablando español, no introduzcamos esa entradilla inglesa absolutamente innecesaria. Y luego está la cuestión de la publicidad. En la publicidad parece como si la introducción de términos ingleses aumentara el valor del producto que se quiere vender. Por ejemplo, en la publicidad de los automóviles es muy común que el anuncio termine con palabras inglesas. Motion and motion, por ejemplo, go further, que es el latín plus ultra. Eso es absolutamente incomprensible e inaceptable. Y nosotros tenemos que defender desde la academia, con el apoyo de los medios de comunicación, la solución mejor de los
anglicismos en español. Va a ser una edición absolutamente novedosa, de modo que no me duelen prendas en decir que ahora estamos en un proceso, la Academia Española y las academias de ASALE, es decir, 23 academias, estamos en el proceso de refundar el diccionario de la lengua española. El primer diccionario empezó a publicarse en 1726 y acabó en 1739. Era un diccionario en 6 tomos y se llama Diccionario de Autoridades porque cada palabra estaba definida y justificada por la autoridad de textos de autores clásicos. La Academia se dio cuenta de que un diccionario en 6 tomos no era fácil de manejar y por eso a partir de 1780 refundió en un solo tomo los 6 anteriores a base de prescindir de las autoridades. Por lo tanto, la primera edición del diccionario de uso es la de 1780 y la 23ª se publicó en el otoño del año 2014. Desde el año 2002, el diccionario libro, que es lo que nosotros producíamos, se digitalizó y se ofreció en la red con acceso gratuito. Lo mismo se ha hecho con la 23ª edición, con unos resultados francamente espectaculares. Por ejemplo, el pasado mes de marzo hemos tenido 81 millones de consultas del diccionario, en torno a 2,5 millones de consultas diarias, y a lo largo de todo el año 2016 hubo 801 millones de consultas procedentes no solo del mundo hispánico, sino de todo el mundo en general. Pues bien, ¿por qué hablo de una refundación del diccionario? Porque hasta ahora el diccionario ha sido un libro que luego se digitalizó. Ahora estamos en el trance de construir un diccionario digital desde sus mismos orígenes. Ya tenemos la planta elaborada. En este momento, después de una importante reunión que hemos tenido en Burgos, una comisión interacadémica con 8 representantes de las academias americanas para acabar de fijar la planta, que es algo así como la hoja de ruta de un diccionario, el manual de construcción y de uso del diccionario. Esto está a punto de ser ratificado por las academias y ya empezamos a trabajar, repito, en un diccionario en donde las entradas van a estar llenas de documentación, mucha más documentación de lo que tiene el diccionario en papel, porque el diccionario en papel tiene la limitación de su espacio tipográfico. En cambio, un diccionario de soporte digital no tiene esas limitaciones y además permite, mediante la intertextualidad, comunicar al usuario a través del diccionario de la lengua española con otros repertorios, con otras bases de datos, bien de las academias, bien de otros organismos. Es un momento, por lo tanto, crucial, decisivo. Nosotros decimos que la tarea que nos toca es la de elaborar el diccionario de los nativos digitales, es decir, el diccionario que coincida perfectamente con la nueva cultura que se generó a partir de 1995 con el desarrollo de la red y con todas las innovaciones posteriores que se han añadido a esta era tecnológica del digitalismo. Yo creo que sí, pero que podría haber todavía más. Hace un momento yo hablaba, pensando en España, de un cierto papanatismo que tiene expresiones verdaderamente inconcebibles. Pueden parecer anecdóticas, pero no lo son. Por ejemplo, que en el Festival de Eurovisión España intervenga con una canción en inglés, eso nadie en sus cabales lo puede entender, porque no tenemos una lengua minoritaria, tenemos una lengua de 500 millones de hablantes y por lo tanto
el cantar en español no es un problema, sino todo lo contrario, es un instrumento de prestigio y de eficacia. Tenemos además una cultura musical popular extraordinaria, no solo española, sino también en el resto de los países que hablan español. Por eso digo que esa conciencia existe. Esa conciencia la transmite también la educación. En la educación, uno de los objetivos prioritarios tiene que ser el buen conocimiento del idioma o los idiomas propios, porque hay también situaciones de bilingüismo que están en la mente de todos, y también inocular un sentimiento de respeto y de autodignificación del hablante en español, en virtud de una historia cultural riquísima en literatura, en música, en artes plásticas, etc., ¿no? Eso incluso en países como los Estados Unidos de América del Norte, en donde el inglés es, por supuesto, la lengua predominante. La Constitución norteamericana no declara a ninguna lengua oficial, pero el hecho es evidentemente esto. Incluso se ha dicho que los Estados Unidos han sido a lo largo de su historia un país lingüicida, en el sentido de que todas las minorías que han llegado de diversos lugares del mundo han acabado perdiendo su idioma de origen. Esto no está ocurriendo con el español. El español está resistiendo perfectamente el proceso de asimilación que conduciría inexorablemente al inglés. Hay una comunidad hispana de más de 50 millones de personas. Probablemente no todas conocen en este momento el español y lo hablan, pero los lingüistas, los sociolingüistas, hablan de en torno a 37 o 38 millones de hispanohablantes activos en los Estados Unidos, ¿no? No debemos, por lo tanto, bajar la guardia y, al contrario, poner en evidencia la fuerza, el prestigio y la extensión casi global que el español tiene. Y eso es lo que, por ejemplo, constituye el objetivo más importante para el arraigo y la consolidación del español en Estados Unidos. Las cosas van bien. Por ejemplo, en Estados Unidos se concede un premio a la música pop, que es el premio Grammy. Bueno, pues hay unos Grammys hispanos, ¿no? Porque hay una potentísima música en español popular, consumida y apreciada por millones y millones de personas. Luego está nuestra tradición cultural y literaria, ¿no? El español es una de las lenguas que más premios Nobel de literatura ha recibido. Incluso se ha dado una circunstancia extrañísima en la historia de los premios Nobel de literatura, que son promovidos y fallados por la Academia Sueca, y es que en el año 1989 recibió el premio un novelista español, Camilo José Cela, y al año siguiente, en 1990, el premio se volvió a conceder a un escritor en español, el mexicano Octavio Paz, ensayista y poeta, ¿no? Todo esto tiene que ser motivo de orgullo, el saber que somos la segunda lengua por número de hablantes nativos, que somos la tercera lengua por número global de hablantes, somos la tercera lengua en Internet, y en el mundo de los negocios el español está incluso un poco más arriba y se considera que es la segunda lengua de comunicación. El aspecto económico del español está siendo estudiado. Ha habido durante los últimos años un trabajo muy intenso por parte de la Fundación Telefónica y bajo la dirección de José Luis García Delgado, que aborda la dimensión económica de la lengua en todas sus manifestaciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, en los Estados Unidos, el incremento de la posición social y de la capacidad adquisitiva de los hispanohablantes. Eso fuerza a que
las empresas y la propia sociedad le concedan al español nuevos espacios en la comunicación en el país. Hay que contar también con que, por ejemplo, la cadena de televisión hispana de los Estados Unidos, Univisión, tiene ya unos índices de audiencia competitivos con las cadenas en inglés, ¿no? En suma, en resumen, es algo que creo que existe ya, el sentimiento positivo y orgulloso de pertenencia a una comunidad lingüística como esta, pero todavía tenemos que hacer mucho más. Algunas voces se han levantado en las últimas semanas o meses a raíz de la nueva administración norteamericana, denunciando algunos signos de desdén por parte de esta administración hacia el español. Esto, que es una amenaza, sin duda alguna, al mismo tiempo es una oportunidad, porque insta a que se cierre filas en la defensa, en la promoción y en la consideración orgullosa de la lengua española, que es una lengua que nos permite comunicarnos con millones y millones de personas a lo largo del ancho mundo. Tenemos una academia en Filipinas. Es cierto que en Filipinas el español ha perdido muchísimo espacio. Tenemos academias en todos los países hispanoamericanos. Hay también una academia norteamericana de la lengua española, y la última academia que se ha incorporado a la Asociación de Academias de la Lengua Española es la de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país africano en donde el español se habla y es lengua cooficial. Todo esto es motivo de seguridad, de satisfacción y de orgullo. Me contaba un antiguo ministro español que una vez, estando en Francia, escuchó al presidente Mitterrand en una conversación particular decir: si Francia tuviera una lengua con la expansión que tiene el español, haría auténticas maravillas con esto. Me gustaría que efectivamente nosotros, al decir nosotros me refiero a todos los hispanohablantes, tuviéramos esa misma percepción de la ventaja, del beneficio extraordinario de pertenecer a nuestra comunidad lingüística.